Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en Tele Santo Domingo y sí, hay que referirse a ese dato escandaloso que ofrece el periodista Gerardino González en un reportaje muy reciente. 700, alrededor de 700 escuelas que fueron dejadas a punto de terminación por el pasado gobierno del presidente Danilo Medina. Óigalo bien, alrededor de 700 escuelas abandonadas por este gobierno, porque no han sido continuadas. Algunas tienen la hierba de todo el alto, y ahí están las imágenes del reportaje de Gerardino, y prácticamente terminadas. ¿Por qué abandonó el gobierno el programa de construcción de escuelas necesario, fundamental para el establecimiento de la jornada escolar de 8 horas en las escuelas dominicanas? Jornada escolar de 8 horas que se empezó en el gobierno del presidente Medina. Para eso sirvió el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que empezó a ser ejecutado a partir del año 2013, primer año de gobierno del presidente Medina. Óigalo bien, porque no es cualquier cosa, no. 700 escuelas. Y puede que sean más todavía. Sí, señor. ¿Por qué no ha dado continuidad el gobierno a ese programa? ¿Por qué no ha terminado el gobierno esas 700 escuelas? Y ahora dice el Ministerio de Educación que va a alquilar, oiga usted el dato, porque lo hemos comentado aquí ya hace 1 o 2 semanas, lo comentamos, va a alquilar 400 furgones. 400 furgones para convertirlos en aulas. Son 400 aulas. Imagínese usted, ese es un negocio que hay ahí. ¿Sí? Ya esperemos la licitación. ¿Y quién se ganará la licitación de este negocio que acaba de abrir el Ministerio de Educación, que en vez de estar alquilando furgones, debía estar terminando las 700 escuelas que dejó ahí el gobierno pasado y que debieron ser entregadas y debieron ser inauguradas ya? Algunas de esas escuelas, muy pocas, han sido terminadas y hasta entregadas a la comunidad, porque las comunidades han estado haciendo presión. Recuerdo concretamente la comunidad del Buen Hombre, ahí en Sabana Perdida, en el sector que le llaman el Bambú 2, creo que se llama eso por ahí, camino a la Victoria, donde recientemente, hace 2 o 3 meses, no sé, entregó el presidente una escuela ahí que es de esas que se dejó a tiro de hit, como dicen en la pelota, a tiro de hit. Le dejaron la escuela y tuvo la comunidad que fajarse, a exigirle al gobierno que le terminara y que le entregara su escuela. Todavía le faltan detalles, pero bueno, ya está entregada y está hasta inaugurada. Pero ahí, ahora hay 700 escuelas, centenares de escuelas que permanecen abandonadas por el gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno abandonó ese programa fundamental con el que se debió continuar la jornada, instalando la jornada escolar de tanda extendida en la República Dominicana? Uno de los grandes logros de la administración pasada, uno de los grandes logros del gobierno dominicano
encabezado por el presidente Medina. Esa jornada escolar de tan extendida, ese 4% del Producto Interno Bruto que permitió que el salario, el sueldo de profesores, todos los docentes de la escuela dominicana, subiera el doble y en algunos casos el triple y hasta el cuádruple, porque hay maestros que jamás soñaron ganar 80 o 100 mil pesos. Hay maestros y maestras que nunca soñaron toparse con un salario de 100 mil pesos, de 80 mil, de 75 mil, de 70 mil, porque lo que ganaba aquí el promedio de los maestros dominicanos andaba por los 30. Andaba por los 30 el salario promedio de los maestros dominicanos y de las maestras de nuestro país. Andaba por los 30, menos de 40 mil pesos. Hoy los salarios, los sueldos de los maestros y las maestras dominicanas, un sueldo decente. Tienen ingresos decentes que les permiten además estudiar, que les permiten superarse. Y por primera vez en la historia de la República Dominicana, la escuela dominicana, la escuela pública dominicana, compite en salarios con el sector privado, que dicho sea de paso, también como un dato histórico, hay que recordarlo, porque un dato histórico, por primera vez se produce la migración masiva, en muchos casos, de maestros desde el sector privado hacia el sector público, por razones muy simples. Primero, por la mejoría del sueldo, una mejoría notable, sobresaliente, histórica. Como les digo, el salario duplicado, triplicado, cuadruplicado. Por primera vez, una inmigración importantísima desde el sector privado hacia la escuela pública, porque por primera vez el sector público compite con la escuela privada. Es más, muchas escuelas privadas tuvieron que cerrar porque no competían. Además, la gente empezó a dejarlas. La gente, sobre todo la gente de clase media, media baja y baja, empezó a emigrar desde los pequeños colegios y de las pequeñas escuelas privadas hacia la escuela pública, donde sus hijos tenían garantizadas no solamente 8 horas en la escuela, 8 horas seguros, de seguridad, de tranquilidad para la familia, sino que además tenían el desayuno, la merienda y el almuerzo seguros en la escuela. Y además de calidad, porque era un almuerzo y era un plan de alimentación escolar bajo supervisión de instituciones internacionales, con una dieta balanceada, con una dieta cuya calidad estaba garantizada con estándares internacionales. Y nacionales también, claro que sí. De manera que usted no entiende por qué este gobierno detuvo la construcción de escuelas y la entrega de esas escuelas. Porque se la pasaron en la oposición diciendo que no se estaba haciendo nada en educación. La pasaron en la oposición diciendo que eso era un programa de construcción que tenía, una inmobiliaria que tenía el gobierno pasado ahí. Pues esa inmobiliaria, la más importante, es la pública. Era para fortalecer la escuela pública, porque es lo público lo que hay que fortalecer. Lo privado no tiene problema. Es lo público, que es más del 90%, el 95%, más el 99% de la escuela dominicana es la escuela pública. Esa es la que hay que fortalecer. Y ese fue el compromiso del gobierno pasado, que este gobierno no ha sabido darle continuidad, lamentablemente, a una agenda
indispensable para la República Dominicana. Presente y futuro, sí señor, de la República Dominicana está ahí, en esa agenda por la educación. Diga usted. Bueno, todo cuanto se avanzó a partir del año 2012 fue el resultado de un esfuerzo colectivo, nacional, de diagnóstico de eso que llamamos la educación dominicana, o en República Dominicana, o simplemente el sistema educativo dominicano. De ahí viene, y usted lo conoce mejor que yo, el tema previo del llamado Plan Decenal. Que hay que decir, insistir en la naturaleza colectiva del diagnóstico y de la búsqueda de las soluciones a ese diagnóstico, que fueron también parte de un eje transversal de la discusión del llamado diálogo nacional y del diálogo que se estableció también con la llamada sociedad civil, con la llamada veeduría civil del sector y la participación de los organismos internacionales con presencia interventora incluso en los problemas nacionales. Y hay que decirlo, todo lo que se recoge a partir del 12, del programa gubernamental que fue compromiso del licenciado Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana, es el resultado de una voluntad colectiva que reflejaba en gran medida a la mayoría de los sectores, sino que tuvieron todos plenamente satisfechos. Bueno, pues es porque esto es absolutamente imposible. ¿Por qué hago este preámbulo? Porque yo pienso que debemos proceder a identificar a los actores y el rol que han jugado y juegan y deben jugar los actores que intervienen en la gestión pública, que no es la de los tecnócratas única y exclusivamente del ministerio, que trabajan en el ministerio o en el Poder Ejecutivo, sino que también es la participación de quienes tienen presencia orgánica en eso que usted llama y la ley establece que el Consejo Nacional de ¿qué? De Educación, que es un órgano en sí mismo, que tiene una función reguladora y por lo tanto también es parte fundamental de lo que se hace. Ahora, yo quisiera incluso darle en la ecuación que estoy armando, darle un peso específico a la Asociación Dominicana de ¿qué? De Profesores, que tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que ha acontecido con la educación dominicana, acontece y acontecerá. Y eso es lo más penoso de todo, que si a alguien se le ve ajeno a todo lo que acontece en el sistema educativo, es precisamente a esa Asociación Dominicana de Profesores, más ocupada en la cooperativa de profesores que en el sistema educativo dominicano, más preocupada en el nombramiento de funcionarios vía oposición o vía influencia y poder político de los directores regionales, de los encargados de distrito, de lo que sí yo qué, porque todo eso, ni se discute ya de eso, que es de lo único que discutieron en su momento, y entonces quienes deben estar, tecnócratas y dirigentes sindicales de la Asociación Dominicana de Profesores, al frente de estos quejidos nuestros, de estos aullidos nuestros de temor, de lo que puede estar aconteciendo, pues no es como si, no es con ellos. Eso es, nosotros estamos aquí en las ligas menores y eso es de grandes ligas, porque nosotros no nos metemos con eso.
Y es una denuncia que hago contra ese grupo llamado de miles y miles de servidores públicos llamados Asociación Dominicana de Profesores. Óyeme, que parece ser que solo chupan. Y no importa si los muchachos aprenden o no aprenden. Y no importa si a los muchachos lo van a meter en furgones. Y no frigoríficos, sino en furgones calurosos. Que no importa si se terminan las escuelas, si no importa si funciona adecuadamente el desayuno escolar ni la política de bienestar estudiantil. Que no importa si el ministerio gasta miles de millones de pesos en libros que resulta ser hay que quemar posteriormente, porque ya no responden al currículum. Que no tienen nada que ver con que aquí viene alguien y dice la inteligencia artificial y comienza a hablar prepa de la inteligencia artificial para decir y dejar dicho que quita cantidad de contenidos curriculares de los textos. Y nadie discute esto. No está pro familia, no está pro educación, no están las universidades que están formando a los maestros tampoco, que no dicen nada sobre el tema curricular y que no opinan, que no investigan. ¿Por qué? ¿De qué vamos a seguir hablando? De que los partidos políticos tampoco opinan. Porque ¿dónde están las corrientes profesorales que responden a líneas políticas dentro de la Asociación Dominicana de Profesores? Que tampoco opinan. Da lo mismo si usted es de una corriente o de la otra, porque ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es el compromiso de esos actores? Actores y beneficiarios también, porque ya usted lo dijo, cómo se soñaban verse con los niveles salariales que hoy tienen. Y no importa si se les evalúa o no. Y no importa si hay corrupción dentro sistémica. ¿Por qué? Porque a nadie le importa. A quienes hace algunos años resulta ser que querían meter sus ojos, sus oídos, sus manos y todo en cualquier insignificancia del modelo educativo dominicano y del sistema educativo dominicano. ¿Es esto una denuncia? Sí, pero esto es una denuncia no contra el gobierno. Es una denuncia contra todos los que son parte, aparentemente, de un entramado que nada más les importa a ellos porque ellos sí tienen garantizado. Desde alto salario, buenos salarios, pensión, den clase o no den clase. Enseñen lo que no se debe enseñar o lo que se enseña o se debe enseñar. Son parte de todo y resulta ser que no son parte de nada. Y medios como uno, alternativos absolutamente, o las revistas comerciales que lo que quieren es montarle una agenda al país, la de ellos, la propia, sabe Dios cuál. Resulta ser que ahora hay un ministerio de educación que dice, cuidado porque todo el que critique aquí se ponga a hablar de que hay ladrones, cosa de la que nosotros solo podemos hablar, es decir, las autoridades. Sí, porque las autoridades dicen que lo que habían antes en el ministerio eran ladrones, pero ahora ellos están supuestos a someter a la justicia a todo aquel que tenga un criterio propio. Y yo no tengo que decir que son ladrones, porque no me parece que sean ladrones. Lo que son unos abusadores que creen que eso es de ellos y que creen que tenemos todos que invertir o estar de acuerdo en que se invierta en lo que a ellos les da la gana. Entre otras cosas, que debemos mandar nuestros hijos a una escuela que no enseña nada, a una escuela que no sirve para nada, según los propios diagnósticos que antes se hacían y que ya PISA no importa. Lo que diga PISA, ya pruebas nacionales, eso es innecesario. Ya no hay que ir al aula, ya los maestros no tienen que tener contacto directo con los estudiantes. Ya se le puede dar a Iván Ruiz dinero para que produzca contenidos educativos, para un plan escolar que nadie ha discutido, para una escuela que no es el resultado de un consenso de nadie, porque ya ni siquiera a eso tenemos parte, derecho a ser parte del diagnóstico, sino que esa es su embarcación, ese es su barco, ese es su modo de vida, y todo el que no viva de eso,
está ajeno a lo que ahí acontezca. Los actores son tan responsables y más que el simple gobierno. Quédese ahí en Telesanto Domingo, no se mueva de ahí. Telesanto Domingo, televisión con sabor dominicano.